Vale, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Cartagena de Indias, dentro del Congreso y Exposición que organiza por Colombia en Cartagena de Indias este año. Es un congreso que se organiza cada año con todos los porcicultores y la industria porcícola colombiana y que cada vez se está convirtiendo en un evento más internacional. Tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros aquí, le hemos robado 5 minutos, vamos a robar 5 minutos si nos permite, a Jeffrey Fajardo, que es el presidente ejecutivo de ProColombia. Y antes de dar la palabra, que quiero hacer unas cuantas preguntas, voy a presentarles un poco quién es Jeffrey. Jeffrey Fajardo es un economista por la Universidad Nacional en Colombia. Además ha tenido trabajos con la embajada con Estados Unidos. Ahora nos explicará un poquito cómo fue ese proyecto. Y ha estado 14 años, si no me equivoco, ahora me corregirás, sino 14 años dentro del asociacionismo, dentro de las asociaciones de productores, siempre del agro, dentro del agro, de la agroganadería. Estuvo dentro de con la asociación del arroz, ¿no? En Colombia también estuvo con Asoleche, Induarroz, ¿no? Si no me equivoco. Y con Asoleche, los productores y la industria, los productores de leche, de vacuno, y con la industria comercializadora. Y desde hace 3 años, de 2019, pues el sector porcícola colombiano tiene la suerte de tenerlo como presidente ejecutivo. Y poco más os tengo que decir de él. Ya os he presentado, así que buenos días, Jeffrey. Ahora te paso el micrófono, porque estamos aquí un poquito separados. Y me gustaría preguntarte primero, antes, para la gente que va a ver esa entrevista y que no es de Colombia, y que a lo mejor pues sabemos que está creciendo mucho la producción porcícola en Colombia, pero que sitúes un poquito el país, ¿no? ¿Dónde está situado? ¿Qué producción tiene? ¿Cómo está estructurado un país? ¿Los productores? Un poquito cómo está. Y así el resto de países de Latinoamérica escuchen esta entrevista y tengan interés, pues pueden hacerse una idea, ¿no? Mejor, y qué mejor que con Jeffrey, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis Ángel. Mira, la porcicultura colombiana es uno de los sectores, si no el más dinámico en el crecimiento del agro colombiano. La porcicultura en los últimos años se ha transformado de tal manera que en el año 2010 producíamos cerca de 180.000 toneladas de carne de cerdo en ese año, y el año pasado cerramos con un poco más de 500.000 toneladas. Cerraremos este año con 550.000 toneladas de carne de cerdo producidas. Toda esta producción se destina al mercado local, y esa transformación ha significado un impulso al desarrollo del agro colombiano, en el sentido que hemos crecido siempre por encima del crecimiento de la economía agrícola y pecuaria de Colombia, y muy por encima del crecimiento de la economía colombiana, jalonando desarrollo productivo, jalonando empleos para la ruralidad colombiana, de manera que es un sector que cada vez se sitúa más a la vanguardia y que está dando cada vez más de qué hablar en el ámbito latinoamericano y en el ámbito del hemisferio occidental, por esa dinámica que le hemos inyectado al sector. ¿Puedes situarnos un poquito dentro del sector ganadero qué lugar ocupa la porcicultura? Sabemos que aquí en Colombia la agricultura también es muy fuerte, la producción de leche es muy fuerte, donde además ha estado muy vinculado, ¿no? Un poquito, ¿qué representa la porcicultura para la industria ganadera colombiana? Nosotros representamos el 5.8% del PIB agropecuario, es decir, incluyendo las actividades agrícolas y las pecuarias. Dentro del sector pecuario te puedo, por ejemplo, indicar que avicultura genera alrededor de 23 billones de pesos anuales en Producto Interno Bruto, y nosotros cerramos el año pasado con 12 billones de pesos anuales, de manera que somos más o menos la mitad de la generación de valor agregado de avicultura. Sin embargo, lo interesante es que, a pesar de que somos la mitad del PIB de avicultura, tenemos un fondo para fiscal, los recursos que surgen de parte de los mismos porcicultores para apoyar el desarrollo porcícola son el doble de los recursos que tiene la avicultura. Sabemos que es un dato importante, porque siempre se ha dicho que la avicultura es como la principal producción en América Latina, que sea la mitad en Colombia es importante. Además, por lo que hemos oído, ¿no? Aquí en el Congreso también le han dado una frescura y una agilidad al sector porcícola en los últimos años importante. Está creciendo mucho. Además, si he entendido bien, la respuesta ha crecido en los últimos años el porcino, ¿no? Mira, el año pasado tuvimos una cifra de crecimiento récord. El sector estaba muy acostumbrado, y seguramente eso sucede en América Latina en general,
está muy acostumbrado a tasar el crecimiento en función del número de cabezas producidas o del número de toneladas producidas. Ese es como el indicador clásico para identificar cómo se desempeñó la economía porcícola. Nosotros hemos incorporado un indicador que es mucho más ambicioso y es el valor de esa producción, porque no es suficiente con crecer la producción en términos de cabezas beneficiadas o de toneladas, sino que esa producción sea más valiosa en el sentido de generarle más prosperidad y más utilidades al sector porcícola, que al final es un sector empresarial como cualquier otro. Y en ese sentido, el año pasado, incluso en un momento en el que Colombia estaba atravesando una situación muy difícil de paro social, de paro nacional, nosotros logramos que el año pasado la porcicultura aportara en un crecimiento del 25% en términos reales. Es decir, en términos nominales crecimos un 47%, pero si se le descuenta eso, la inflación derivada del índice de precios al consumidor y del índice de precios al productor, nosotros crecimos un 25%. Es una dinámica de crecimiento que no puede compararse con ningún otro sector de la economía colombiana. Por eso es que considero y estoy muy seguro de que la porcicultura hoy en día es uno de los sectores de vanguardia de la economía agrícola y pecuaria del país. Vivimos todos el año pasado los terribles paros del transporte, y vimos imágenes incluso en televisiones de gente, ¿no?, entrando en galpones, tomando los cerdos, llevándose a la casa, arrastrando. ¿Cómo afectó eso a la industria porcicultura? En otras especies fue duro, o sea, ha sido difícil. ¿Cómo lo vivió la porcicultura y cómo se vio afectada? Para nosotros fue una pesadilla. Las pérdidas que se registraron durante esos casi 4 meses de paro nacional son cifras récord también. Se llegó a perder más de 280.000 millones de pesos en la actividad. Y digamos que puso en jaque a varias regiones del país en donde los animales estaban a punto de entrar en inanición porque no tenían alimento balanceado para ser alimentados. Pero ahí por Colombia resultó creando un despliegue de funcionarios que no estaban contratados para hacer lo que resultamos haciendo, y es a través de caminos trochales, a través de ríos, a través de canoas, llegar por las partes de atrás de las fincas a llevar alimento balanceado en las noches. Y evitamos, de manera realmente muy heroica por parte de mi equipo de trabajo, evitamos que los animales tuvieran que morir por inanición. Ahí mostramos también, por Colombia se volvió uno de los grandes voceros, si no el más importante durante el paro, de hecho atendiendo entrevistas de carácter internacional, mostrando esa otra cara de lo que estaba sucediendo con este paro nacional, en donde, como tú lo indicas, nosotros tuvimos casos en donde entraron hordas de personas a saquear granjas, que sacrificaban a los cerdos delante de sus propios celulares, con una brutalización para esos animales increíble, y mostramos eso a ONGs internacionales que estaban entendiendo lo que estaba sucediendo en Colombia de manera muy incompleta, mostrándoles cómo aquí había unos desastres en bienestar animal, en la protección de nuestros animales increíble, y eso logró también de alguna manera equiparar, nivelar la cancha de la formación de opinión pública internacional para que se conociera esa otra cara, y eso es parte del papel que tiene el sector privado colombiano, de mostrar esa otra cara de la moneda de lo que estaba sucediendo. Bueno, afortunadamente esto ya pasó, ¿no? Se pudo, solventar, ¿no?, con unos mínimos. Hay una de las cosas que sabemos que preocupa mucho aquí en Colombia, es un país, vamos a decir que Colombia es un país libre de peste porcina clásica, ¿no? Porque tenemos entendido, hay varias regiones del país que sí están afectadas, pero son regiones que limitan con Venezuela. ¿Cómo ve por Colombia o el país esta situación? Además, con el nuevo presidente hemos visto que se abren fronteras, o hemos entendido que se abren fronteras de libre acceso, libre circulación. ¿Cómo ven eso? ¿Qué peligro ven ahí? ¿Y cómo piensan minimizar o evitar, ¿no?, que se extienda el problema? Colombia es uno de los países que tiene en América Latina los estándares sanitarios más altos. Tiene más del 95% de su producción en zonas libres de peste porcina clásica y de varias otras enfermedades de control y de obligatoria reporte ante las autoridades mundiales de sanidad animal. Y eso nos ha costado mucho dinero, nos ha costado más de 500.000 millones de pesos anuales, en total.
500.000 millones de pesos durante el tiempo en que hemos hecho todos estos esfuerzos de quedar libres de esas enfermedades, mientras que tenemos un país vecino que es Venezuela, que perdió hace muchos años, de hecho hace un poco más de un par de décadas, todo su estatus sanitario, que no tiene, digamos, una publicidad de sus condiciones sanitarias en prácticamente ningún sentido, y eso, por supuesto, que significa un gran riesgo para la porcicultura colombiana, porque en la medida en que se abran las fronteras y esa apertura de las fronteras se haga de choque y sin ningún tipo de control, eso podría poner en riesgo la porcicultura, la avicultura colombiana, el estatus de libre de aftosa sin vacunación, en fin. Bueno, otro de las cuestiones que preocupa mucho a Colombia y sobre todo a la asociación, porque ustedes representan a la producción colombiana, es, tengo entendido por conversaciones que hemos tenido, sobre la importación de productos básicamente que vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, además, esa importación, bueno, explícanos, no quiero avanzar, pero explícanos un poquito qué importación hay, qué supone, porque, bueno, lo que nos acabas de decir, que la producción colombiana es para el mercado interior, o sea, ustedes no exportan carne de cerdo. Entonces, y no solo que no exportan, sino que además se ven inundados con carne de cerdo que viene de Estados Unidos. Entonces, ¿qué porcentaje representa eso y cómo les puede afectar al país o cómo pueden solucionar? ¿No hay una forma de solucionarlo internamente para evitar estas importaciones? Mira, la fotografía es la siguiente. En el año 2010, 2 años antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las importaciones de carne de cerdo en Colombia equivalían al 10% del mercado total. Esas importaciones eran en su inmensa mayoría de subproductos que se utilizaban para la producción de alimentos procesados, de embutidos y otros alimentos procesados. Esa es la fotografía del año 2010. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos entra en vigor en 2012. Y a partir de ese momento empieza un proceso de desmonte del arancel hasta quedar en 0% en el año 2017, lo cual expuso a la porcicultura colombiana a una competencia directa frente a las importaciones de carne de cerdo estadounidense, y eso empezó a significar que la participación pasara en el año 2020 a ser el 20% del mercado total, ya no con subproductos, sino incluso con productos cortes directos vendidos al consumidor final. Esa es una gran preocupación porque nosotros no quisiéramos, por supuesto, estar promoviendo por un lado el consumo de carne de cerdo, pero en realidad estar haciéndole el mercadeo a la carne de cerdo importada. Por esa razón es que para nosotros es vital y está dentro de nuestro ADN de la organización hacer frente a esas importaciones de la manera más audaz posible. ¿Y qué hemos hecho entonces frente a eso? Para al menos poder defender esa participación del 80% del mercado por parte de carne de cerdo colombiana. Hemos establecido todo un despliegue de apoyo comercial a nuestros porcicultores y de apoyo técnico a nuestros porcicultores para que empiecen un proceso de codificación ante las grandes superficies, a los grandes importadores de carne de cerdo, para suplir, para sustituir esas importaciones que ellos tradicionalmente hacían con oferta nacional. Eso significa cosas muy, muy de fondo para la porcicultura, porque significa transitar de una estructura comercial en la que la producción se hacía al rompe, al garete de las circunstancias del mercado. Al rompe significa que el porcicultor lleva su producto hasta la puerta de la granja y de ahí en adelante quedaba en manos de los comercializadores. Pasar de eso a una estructura de un portafolio comercial mucho más audaz, que distribuya de manera más audaz el riesgo, y en ese sentido empezar a desarrollar contratos de largo plazo mezclados con una comercialización más al rompe, más del día a día. Eso ha significado en la práctica sacar a las grandes superficies dentro de la lista de los 10 importadores más importantes de carne de cerdo. Ahora están situados en el siguiente rango. Hay uno que era el cuarto y pasó a ser el número 19 gracias a la alianza que hemos desarrollado, y con eso al menos estamos defendiendo esa proporción. Esa es nuestra tarea y esperamos que en 10 años al menos hayamos defendido ese 80%. Ahora, yo voy a hacer una pregunta igual por desconocimiento, ¿eh? Uno que venga, una persona que esté fuera del sector, pues debe pensar, claro, en Estados Unidos igual el salario de un trabajador es mayor que en Colombia. Los costes de producción deberían ser mayores. O sea, ¿cómo es posible que un país como Estados Unidos, con el coste de producción que tendrá y el transporte, pueda competir con la carne colombiana?
La diferencia que es estructural es que Estados Unidos tiene al frente de sus granjas la producción de maíz, la producción de soya y por ende de torta de soya. La inmensa mayoría de los porcicultores estadounidenses son grandes facendas, por mencionar a nuestra empresa número uno en Colombia. Son grandes facendas, que quiere decir que producen su propio alimento balanceado, siembran su propio grano, de manera que están extremadamente integradas hacia atrás en la producción de sus costos de producción en general. Colombia no. En Colombia la inmensa mayoría del maíz, de la torta de soya y la soya que se utiliza para la producción de alimento balanceado es importada, de manera que tenemos así de lejos las materias primas, y eso a Estados Unidos le genera una ventaja competitiva porque pues estructura, digamos, al interior de sus propias empresas una estructuración de costos mucho más autónoma que en comparación a nosotros, que dependemos de ese mercado mundial de granos. Esa es una primera observación. Sin embargo, tu pregunta es muy, muy importante porque de todas maneras nosotros no hemos perdido el mercado porque también tenemos otras ventajas, ¿sí? Es una amenaza, pero es una amenaza que estamos enfrentando con fortalezas de parte nuestras. ¿Qué fortalezas? La carne de cerdo importada tiene una pérdida de condiciones de humedad, mermas por humedad, la pérdida, digamos, de condiciones de proteínas que se desnaturalizan en el proceso, digamos, de descongelamiento, que no tiene la carne colombiana de cerdo, porque la carne colombiana pues tiene un beneficio más reciente, no ha vivido un proceso, digamos, de deterioro en ningún sentido, y por ende nosotros estamos empezando a mostrarle al consumidor que efectivamente esa es la razón por la cual deberían preferir carne de cerdo colombiana. El consumidor no lo sabía, el consumidor no lo tenía metido en su mente, y ahora se lo estamos haciendo ver con toda una estrategia de mercadeo, de comercialización y de incluso intervenir en los puntos de venta con chefs, con nutricionistas que puedan guiar al consumidor hacia eso, hacia consumir carne de cerdo colombiana. Sí, igual también es también un proceso igual, bueno, me imagino que es complicado, ¿no? El imitar un poquito el formato de Estados Unidos, ¿no? Porque por desconocimiento, pero yo imagino que ustedes importan mucha de la soya para producir aquí y igual también depende de mercados exteriores. Pero ya no quiero acabar con esto. Ya solo una última pregunta, que es, yo creo que por el momento en el que estamos, que está viviendo Colombia, es importante. Claro, en Colombia ustedes han tenido gobiernos básicamente de derechas, vamos a decir, siempre, ¿no? En los últimos 200 años. Claro, y por primera vez ha entrado otro tipo de gobierno, tienen un nuevo presidente. Entonces, ¿cómo percibe la porcicultura? Está hablando del sector en general, este nuevo cambio de gobierno, y qué oportunidades ven con este nuevo gobierno o qué amenazas pueden percibir los porcicultores. Mira, nosotros hemos insistido mucho en defender la condición de apoliticidad del gremio. ¿En qué sentido? Nosotros estamos dispuestos a discutir desde lo técnico cosas concretas y propuestas puntuales. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años. El año pasado, lo que desata el fenómeno de protesta social es la presentación de una reforma tributaria que pretendía gravar, por ejemplo, los alimentos, ¿sí? Y ser muy gravosa a la clase media trabajadora. ¿Qué hicimos nosotros? Independientemente de haber estado acostumbrados a desarrollar una interlocución con un gobierno de derecha en general, fuimos críticos y salimos avante en discusiones de muy alto nivel técnico. Desarrollamos foros incluso en los que por Colombia, FENAVI y la SAC enfrentamos, en el sentido positivo de la palabra, enfrentamos con argumentos técnicos a quienes estaban haciendo las propuestas, el ministro de Hacienda, el director de la DIAN, y en ese sentido defendimos desde lo técnico y desde la crítica basada en cifras lo que estábamos defendiendo, ¿sí? Nuestra posición. Eso es lo que estamos dispuestos a hacer con el gobierno entrante, apoyar en que al gobierno le salga bien las cosas, porque en la medida en que al gobierno de Gustavo Petro le salgan bien las cosas, a Colombia le van a ir bien las cosas y por ende a nosotros. Eso es más que natural. Entonces, estamos dispuestos a hacerlo, pero por supuesto que también estamos dispuestos a no ceder la capacidad crítica que tengamos como parte del establecimiento en Colombia, como parte de la sociedad colombiana que representa un sector de vanguardia. Estamos dispuestos también a llevar propuestas, pero también a llevar críticas, observaciones a las cosas que ellos vayan haciendo, pero sobre todo realmente con la disposición de trabajar para que las cosas nos salgan bien a todos.
Y ya para acabar, ya lo último, en este sentido, claro, ¿cómo, claro, es ideal, ¿no? Como ustedes plantean la situación, porque al final la asociación tiene que velar por los intereses de la asociación. Pero al final la producción porcícola también depende mucho de la política. Pues decisiones como abrir la frontera con Venezuela ponen en peligro, en el fondo. ¿Cómo han percibido esto los porcicultores aquí? Que el gobierno nada más entrar decide abrir la frontera de libre circulación entre Colombia y Venezuela. ¿Y cómo piensan enfrentar este tipo de, vamos a decir, amenazas? No una amenaza política, pero es una amenaza más técnica, ¿no? A nivel de patología. Así es, no, ya hemos tenido conversaciones con el gobierno entrante, les hemos dicho esta es una preocupación, pero no solo queremos hacerles entender la preocupación, sino ofrecerles el apoyo técnico para hacer varias cosas. Lo primero, implementar unas medidas de control fronterizo suficientemente robustas para evitar ese riesgo, para mitigar ese riesgo, pero no solo quedarnos con la idea de una defensa de nuestro propio territorio libre de enfermedades, sino también en el apoyar al gobierno venezolano en la reestructuración de su estatus sanitario, porque esa es la mejor medida de mitigación de riesgo, porque en la medida en que se recupere el estatus sanitario de Venezuela, los riesgos para nosotros van a ser menores. Entonces lo estamos viendo de una manera holística, de una forma total, y ya le hemos manifestado al gobierno que estamos dispuestos, si es necesario incluso, a viajar a Venezuela, a Caracas, a reunirnos con sus autoridades sanitarias y apoyarlos en el diseño e implementación de estas medidas de recuperación de su estatus sanitario. Claro, eso es como en política, ¿no? Cuando tienes una tensión demográfica de inmigrantes, ¿no? Que intentan entrar en un país, lo mejor es ayudar a hacerles ricos que no tengan que venir, ¿no? Pues eso es lo mismo, ¿no? Es la misma estrategia. Muy bien. Pues bueno, Jeffrey, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, más del previsto. Así que animo a todos los que han estado, que van a ver este vídeo y que no han estado en ProColombia, que por supuesto el 24 vuelvan, vengan, ¿no? Por primera vez, y los que hayan estado que vuelvan. ¿Dónde va a ser el próximo año? Aquí en Cartagena yo creo que va a ser en 2000. Hacemos el Congreso por Américas cada 2 años y muy seguramente va a volver a ser aquí en Cartagena. Es una ciudad turística hermosa, es un lugar en donde todos los porcicultores se pueden desconectar de sus granjas, poder atender la agenda académica muy robusta con atención, no digamos de pronto saliendo a sus granjas y viniendo. Es un lugar en donde podemos estar aislados, no hay porcicultura cerca, entonces pues digamos que es un lugar privilegiado y además para los turistas internacionales, una de las ciudades más lindas de América Latina. Pues bueno, ya lo he oído. Aquí en Cartagena de nuevo, lo que no ha dicho él y lo que ha dicho Jeffrey, es lo que decir que este ha sido el congreso que más asistentes ha tenido de por Colombia. Y creo que eso también ayuda, ¿no? A repetir aquí. Y claro, yo como turista, que soy turista aquí, vengo de España aquí, le digo que es una ciudad para visitar y venir a hablar de cerdos también. Así que muchas gracias. Acabamos la entrevista hoy con Jeffrey, el presidente ejecutivo de Por Colombia, y nos vemos en otra entrevista, en otro próximo vídeo.